Buenos días, nosotros somos el último equipo y nuestro tema es neuroimagen y procesos cognitivos. Los integrantes somos Karime Anaí Castro Castillo, Diana Colunga Eligio, Wendy Melisa Domínguez Mejía, Brisa Danae Flores Esparza, Mateo Eleazar Hernández Pineda y Jocelyn Areli Luna Corpus. Bueno, vamos a comenzar con demencia de tipo Alzheimer. Aquí el neurólogo alemán Alois Alzheimer describió esta enfermedad en 1907 y desde entonces se le reconoce a esto como la causa más frecuente de demencias. Suele aparecer después de los 50 años y representa aproximadamente el 60% de todas las demencias. Se cree, se mencionaba que es una enfermedad hereditaria. En el 20% de los casos se manifiesta en forma autosómica dominante, que esto es, por ejemplo, cuando se hereda un gen anormal de alguno de los papás, se puede presentar esta enfermedad. Y en el otro 80% restante hay mayor probabilidad que un miembro de la familia tenga un antecedente de esta enfermedad. De un principio se reconocían dos modalidades de esta enfermedad, una senil y otra presenil, dependiendo de si los síntomas se iniciaban después o antes o después de los 65 años. Estudios después se hizo como una comparación entre estas dos, por lo que se prefirió dar este término de demencia de tipo Alzheimer para incluir ambas modalidades. Se distinguen 3 etapas en la evolución de la enfermedad. La primera es la amnésica, la segunda es la confusional y la tercera es la demencia. En la etapa amnésica se caracteriza por fallas en la memoria reciente con problemas para almacenar nueva información, desorientación espacial, olvido de palabras en el lenguaje, dificultades en el cálculo y cambios frecuentes en el estado de ánimo. Se mencionaba que incluso la depresión. En la segunda, en la fase confusional, hay un decremento de las funciones intelectuales. El lenguaje es parafásico, hay cambios en la comprensión y se conserva la capacidad de repetir. En la etapa demencial, aquí los pacientes presentan un grave deterioro intelectual y comportamental. La comprensión se limita a órdenes muy sencillas. Puede haber un descontrol de esfínteres y con frecuencia el paciente permanece acostado y en posición rígida. También los reflejos como la succión, el de búsqueda, el de prensión se hacen más evidentes. Se mencionaba que la muerte llega por lo general por neumonía o infección urinaria. Se mencionaba también el tiempo de vida una vez que se inicia esta demencia va de 5 a 10 años y hay diferencias entre los pacientes ya que pues la velocidad del deterioro varía en los pacientes ya que en unos es más rápido y en otros es un poco más lento. El diagnóstico, antes de hacer un diagnóstico de demencia de tipo Alzheimer, se deben de descartar otras alteraciones médicas y psiquiátricas. El diagnóstico de demencia requiere, aparte de exámenes cognitivos, la aplicación de medidas objetivas del comportamiento cotidiano del paciente. Para esto se mencionaba que se puede recurrir a entrevistas estructuradas. También para el diagnóstico exige el uso de otros procedimientos como las técnicas de neuroimagen estructural, la resonancia magnética nuclear o la tomografía axial computarizada para descartar lesiones de tipo tumoral o vascular. Se mencionaba que últimamente se recurre además a la resonancia magnética funcional y a la tomografía por emisión de positrones, entre otras técnicas, pues para diagnosticar esta demencia. Se mencionaban los subtipos. Aquí se reconocen diferentes subtipos clínicos. Mayeux y Mesulan hablaban de 5 formas diferentes. La primera es la clásica, que esta se caracteriza
se caracteriza por un deterioro gradual de las funciones intelectuales, pues sin otros defectos funcionales notables. Es el tipo más común que se asocia con la edad avanzada. El benigna, en esta forma, el deterioro cognitivo es mínimo en comparación a la clásica. También hay cambios, pero no interfieren con la vida diaria del paciente. También es importante pues diferenciarlo del envejecimiento normal. En el severo deterioro cognitivo, aquí se vinculan los signos piramidales, que es la afectación de las vías motoras y cambios comportamentales de tipo psicótico. Por lo general, perdón, hay antecedentes familiares de la enfermedad y el deterioro cognitivo es más pronunciado y afecta más la funcionalidad. En el cuarto tipo es las mioclonías tempranas, que esta se caracteriza como se menciona por las mioclonías, que son los movimientos musculares involuntarios que aparecen a temprano en la enfermedad. El mutismo también, la pérdida del habla, que es una característica distintiva, y el deterioro cognitivo progresa rápidamente. En el último, el deterioro cognitivo progresivo del lenguaje, aquí es, aunque el lenguaje se ve afectado, eh, otras funciones cognitivas se conservan. También los pacientes presentan un cuadro afásico, que son las dificultades en el lenguaje de carácter progresivo. Algunas características neuropsicológicas en pacientes con Alzheimer, pues más que nada se da en alteraciones específicas del lenguaje. Se encontraron más que nada que son en la comprensión de órdenes que son complejas, en la denominación de objetos, en la generación de palabras y la estructura espontánea de las palabras, y además en el dictado. Una de las alteraciones del lenguaje más tempranas en el proceso del Alzheimer es la anomia secundaria, con un afecto en el proceso semántico y no a una normalidad perceptual, sino más que nada que va con el mismo deterioro. En la memoria, pues es una de las funciones más afectadas que es iniciada en esta enfermedad. El paciente olvida algunos hechos recientes y después poco a poco se va grabando. Algunos colaboradores demostraron que pacientes con Alzheimer se reduce la capacidad de la memoria más que nada a corto plazo y pues presentan un incremento en la tasa de olvido, en especial con las cosas que son visuales. Y pues el volumen de la memoria inmediata también se reduce, ya que pues es más que nada en lo verbal y en lo espacial. En las habilidades espaciales, el paciente comienza a sentirse extraño en lugares conocidos, como lo puede ser en casas de familiares, porque ya no empieza a reconocer a las personas que están en su alrededor. También hay cambios comportamentales, más que nada es la asognosia, que es una de las características del Alzheimer. El paciente no tiene evidencia o conciencia de su enfermedad. Más que nada, esto pasa cuando es en etapas tempranas del Alzheimer. También porque no puede expresar que tiene cambios en su memoria, o sea, como que al principio no se da cuenta, piensa que solamente es como por el envejecimiento, pero pues empieza a demostrar angustia y depresión. También está el diagnóstico diferencial, que pues aquí hay que considerar algunos diagnósticos que pueden ser como alteraciones en la memoria inmediata, el defecto de evocación y recuperación de la información. También pueden aparecer parafasias y más que nada es cuando en las pruebas de fluidez y en las categóricas, en las de fonología, y estas pues obviamente se van a encontrar disminuidas.
También hay presencia de errores intrusivos y perseverativos. La escritura también se ve afectada y también hay una agnosia topográfica y la anosognosia que pues sugieren como también podría verse como en el envejecimiento patológico, pero pues también estos pacientes con Alzheimer lo padecen. En el cambio de neurobiológicos y manejo. La causa de esta degeneración neuronal en pacientes con Alzheimer pues aún no es conocida, o sea, se desconoce por completo y se ha detectado pues que hay distintos cambios que pueden visualizarse en el microscopio, más que nada cuando les hacen las neuroimágenes. También porque se dan cuenta que hay una acumulación extracelular de la proteína aminoloidea en el corazón de las placas y esto pues está rodeada de neuronas muertas, tanto neuronas y neuronas glía. Y pues esta es una imagen de cómo se ve el Alzheimer en un paciente pues con Alzheimer. La pérdida de neuronas sobre todo es cuando se registran en el lóbulo temporal y esto se va extendiendo pues conforme va progresando la enfermedad. Yo les voy a hablar sobre la enfermedad de Parkinson, que se le puso ese nombre gracias a James Parkinson, ya que adjudicó una triada que vienen siendo como una serie de características que es muy representativa en esta enfermedad. El número 1 es el temblor, que normalmente sucede más temblor de reposo, que comprende manos, tobillos y cabeza. El temblor de reposo pues es cuando la persona se encuentra no haciendo nada, y normalmente estuve investigando que este temblor es más frecuente en manos y es más frecuente en manos y más fuerte, y podría ser un poquito más fuerte aumentando este temblor en un solo lado. Después vamos a pasar a la rigidez, que es cuando se aumenta el tono muscular. Estos músculos pues se contraen. Esto sucede más en los músculos flexores, que podría ser un ejemplo como cuando te da un calambre, que los músculos empiezan a contraer. Por eso sucede más en este tipo de músculos. Y por último, la bradicinesia, que es la dificultad para iniciar un movimiento o la lentificación de estos. Entonces, esto nos quiere decir que al momento de que de que la persona quiera hacer un movimiento, pues normalmente lo va a hacer un poquito más lento. La enfermedad de Parkinson, junto con los síntomas motores, con los síntomas cognitivos, se puede llegar a crear una demencia de tipo cortical. Y los síntomas cognitivos podrían ser desde depresión, ansiedad e insomnio. Se dice que aproximadamente del 19 al 40% de las personas que sufren Parkinson también llegan a producir una demencia. Algunas características de esta enfermedad es, como ya lo mencioné, es temblor de reposo, la bradicinesia, la rigidez. Podría haber algunos movimientos involuntarios que obviamente no pueden controlar. Van a tener problemas en la coordinación al realizar algunos movimientos o incluso al caminar. La expresión facial va a ser muy reducida. Y por último, pueden haber o puede crearse una dificultad para tragar alimentos. Ahora vamos a ir un poquito más al fondo sobre la enfermedad del Parkinson. A nivel bioquímico, se menciona que la enfermedad del Parkinson pues, se lleva una pérdida progresiva de las neuronas dopaminérgicas. Va a interferir mucho esta neurona debido a que pues, son las productoras de la dopamina. ¿Cómo funciona este neurotransmisor? En este caso el funcionamiento del sistema nervioso.
Este neurotransmisor tiene un acto muy relevante, una actividad muy relevante en la modulación de la motricidad. Entonces, como las imágenes lo muestran, las neuronas dopaminérgicas se encuentran ubicadas en la sustancia nigra del cerebro, sustancia negra. Aquí es donde se almacena, como se van muriendo en este caso las neuronas que generan o producen la dopamina, tenemos un déficit de la dopamina, por lo cual existe una deficiencia en el control de la motricidad. Es por eso que existe esta parte del temblor de reposo, porque no hay una modulación de la motricidad. Ahora, ¿qué es lo que causa en este caso la muerte de las neuronas dopaminérgicas? Es una pregunta bastante amplia que se tendría que responder o que han tratado de responder muchos científicos a través de ciertas investigaciones, y hay muchas hipótesis sobre eso. Pero primero vamos a hablar sobre esta parte de que la causa es muy difícil de encontrarla, debido a que cuando se llegan a generar, en este caso, los diagnósticos en las personas con Parkinson, pues regularmente ya llevan un periodo de una serie de 10 años desde que empezó la enfermedad. Y se empieza a diagnosticar una vez que ya hay subidas, en este caso, se observan los síntomas que son más graves, en este caso, que son, pues, como tal, la parte del temblor de reposo, la lentitud, todo esto, pero ya tenemos un historial largo de una serie de años donde ya había empezado la muerte de las neuronas, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, existe esta parte de si enfocarnos en este caso en una investigación como tal de qué es lo que causó esa muerte, o ir directamente a la intervención, que en este caso vamos a hablar de eso. Las causas pueden ser muchas, pero hay algunas que se acercan un poco más a lo que podría llegar a ser. Una es por tóxicos, en este caso tóxicos que generan, por ejemplo, la gasolina, algunos diéseles que se hayan introducido a través de la nariz, de la boca, y que posteriormente llegaron al cerebro y que generaron esta muerte de las neuronas. Una de las teorías más cercanas es por una infección, un virus, que llegó a través de el estómago, o la boca, el estómago, la nariz, llegó al estómago, y del intestino pues viajó al cerebro y se instaló en la sustancia nigra, que es donde se encuentran las neuronas dopaminérgicas, y se dice que este es como que lo más cercano, debido a que lo primero que se nota en los pacientes con Parkinson es la pérdida del olfato, entre otras, pero es como que lo más cercano. Entonces, cuando se inicia con esta intervención o con estas investigaciones, había de dos. Una era, pues, si no hay dopamina, pues le damos dopamina al paciente, ¿no? Y la otra era, pues, si están muertas las neuronas, pues las encendemos. No sé, con alguna serie de descargas eléctricas que se podrían realizar, pero era muy difícil que pudiesen, en este caso, encender las neuronas, porque obviamente ya están muertas,
y no sabían la causa principal de por qué se estaban muriendo las neuronas. Que además de esto, pues seguían muriendo más neuronas porque era progresivo. Entonces la opción más óptima era la opción de dar dopamina al paciente. ¿Y qué pasaba aquí? Bueno, había una situación complicada que era si se le administraba al paciente, en este caso la dopamina como tal, pues a través en este caso, la sangre, no lograba pasar la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Se administraba, en este caso, L-Dopa y cardidopa para que al momento de que llegara a la barrera hematoencefálica, pudiera, en este caso, ingresar a la zona donde queríamos llegar. Entonces, entendemos que se le administraba lo que es la cardidopa y L-Dopa para que pudiesen, en este caso, se pudieran generar las cantidades suficientes de dopamina en el cerebro. Era un tratamiento funcional, o sea, sí funciona y es lo más común que se hace, pero podemos entender que el tema es una degeneración o sea una muerte de las neuronas dopaminérgicas. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que pasando el tiempo, pues llega un momento en el que el paciente se seguían muriendo las neuronas y cada vez necesitaba más, en este caso, más cantidad. Y pues sí, por cierto tiempo la administración de estos fármacos pues ayudaron al paciente a evitar la sintomatología de la enfermedad. Sin embargo, no la elimina porque sigue teniendo, en este caso, la degeneración de las neuronas dopaminérgicas. Entonces, la opción más indicada era, como no se puede en este caso quitar, en este caso la eliminación, pues se utilizaba esta parte de administración de los fármacos para detener, o más bien para que el paciente pudiese recuperar cierta funcionalidad, pero también pues está la parte de otras disciplinas o otras ciencias que pudiesen ayudar. En este caso entra la parte de la neuropsicología o de la terapia, que pudiese también ser funcionable y que ayuda junto con los fármacos a tener un paciente y prolongar la degeneración. Ahora vamos a ir directamente a una neuroimagen para identificar cómo sucedía o cómo se puede visualizar este tipo de enfermedad. La enfermedad de Parkinson, como lo mencionábamos, que era una degeneración de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. La sustancia negra la podemos ubicar, en este caso, con los neurólogos nos platican y nos hablan sobre la cola de la golondrina, que es la ubicación de la sustancia negra hace que lo vemos en la imagen B, hace como unos colmillitos, así, en la parte sí, hace como está lo que es la sustancia negra y hay una parte que lo separa, que sería el nigrosoma 1, y eso le llamaron coloquialmente como la cola de la golondrina. Eso significaba que el paciente, o que regularmente esta visualización lo veían en pacientes normales, pero con pacientes con Parkinson, por favor, con pacientes con Parkinson tenían o tendían a las neuroimágenes, en este caso una resonancia magnética,
se tapaba en este caso el espacio que había entre las dos colitas, entonces se cerraba. Y es lo que podemos identificar en la parte A de la neuroimagen. Y se preguntarán en este caso por qué se tapa. Y algunos científicos decían que pues en este caso era la sustancia negra misma que estaba cubriendo esa parte, pero nos explican también que esa parte no solamente es abarcada por la sustancia negra, que en este caso es la que tiene donde se encuentran las neuronas dopaminérgicas, sino que también estaba acompañada ya en ese momento de moléculas muertas o en este caso incluso cuerpos de Lewy que se lograban identificar en esa zona. Entonces, así es como se podría identificar o es como lo hacen en este caso los neurólogos con la cola de la golondrina, que si se logra visualizar es que sí el paciente está, es normal en algunos pacientes, en pacientes que en este caso con enfermedades de Parkinson ya no se logra identificar, ya que se cubre el nigrosoma 1, que en este caso es el espacio entre las dos colitas. Para terminar en este tema, ¿cómo nos ayudaría en este caso a nosotros como neuropsicólogos la identificación y la utilización de la resonancia magnética en la enfermedad de Parkinson? Como en este caso, no podemos como tal o no recibimos a un paciente directamente o nosotros solemos pedir la resonancia magnética. Regularmente ya los pacientes llegan con el diagnóstico desde un neurólogo que les especifica, en este caso, el diagnóstico, y nosotros lo que tendríamos que hacer o utilizar a través de la resonancia magnética sería la evolución de la enfermedad como tal y en este caso el manejo de estrategias dependiendo de lo que estemos trabajando en terapia. Obviamente esperaríamos que si estamos trabajando a la par de los fármacos y de la terapia como tal, pues esperaríamos que la degeneración no fuese tan rápida, sino que tuviéramos, pues prolongáramos lo más que se pueda la enfermedad, ya que como lo mencionábamos anteriormente, junto con otros padecimientos, en este caso, pues pudiese llegar a seguir, en este caso, creciendo los criterios y convertirse en una demencia. Y pues esto sería todo por parte de Parkinson. Bueno, ahora la siguiente demencia es una demencia frontotemporal, que es de la enfermedad de Pick, la cual es algo similar al Alzheimer. Involucran pues principalmente la corteza cerebral, a pesar de que de que el Alzheimer y la enfermedad de Pick muestran un proceso de deterioro que pueden ser similares ya en base a la evolución, y pues la enfermedad de Pick tiene sus características propias. Principalmente tiene cambios que son del comportamiento, por ejemplo, suelen ser muy irritables, presentan desinhibición, apatía, indiferencia, tienen como esa indiferencia o falta de emoción hacia las situaciones, hacia otras personas. También tienen conductas como pues caminar sin algún rumbo fijo. También tienen comportamientos compulsivos y que también suelen ser repetitivos. También tienen desinhibición sexual, que son pues
es algo como proposiciones sexuales inadecuadas, pueden ser también tocamientos, puede ser lenguaje obsceno, también tienen falta de iniciativa, también glotonería y oralismo, también en el inicio de la enfermedad las alteraciones que son del ámbito cognitivo son pues a lo mejor mínimas, pero puede llegar a subir ese nivel que tienen inicialmente. También la memoria se encuentra, perdón, de cierta forma conservada. También conforme va avanzando la enfermedad, suelen tener alteraciones que son de lenguaje. También, bueno, como tal disminuye la iniciativa verbal. Se reduce su léxico y suelen tener muchos estereotipos, o sea, como muchas sílabas que pueden llegar a repetir constantemente. Y también la ecolalia, que también es repetir involuntariamente o inconscientemente palabras o frases. Y con esto vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, en esta neuroimagen que se observa viene siendo sobre un ejemplo de cómo se ve una demencia frontotemporal. Esta neuroimagen es una resonancia nuclear que viene siendo de corte encéfalo en una persona que padece la demencia frontotemporal y también se observan esas hipertensibilidades de sustancia blanca. También lo que puedo notar es que se observa un nivel de parte anterior, perdón, del cuerpo calloso. Sabemos que el cuerpo calloso, pues, es el que conecta los dos hemisferios del encéfalo y también se observa una dilatación del de ventrículos laterales. Los ventrículos laterales son más que nada el aumento del tamaño de las cavidades que contienen el líquido cefalorraquídeo cerebral. Y vamos con la siguiente diapositiva. Una de las características que también se pueden llegar a presentar son problemas urinarios, más que nada como el inicio de esta enfermedad. Y también se menciona que el paciente puede sobrevivir de 5 a 10 años, es como un aproximado que se tiene. El diagnóstico es algo definitivo. No hay hasta ahorita como alguna cura, algún tratamiento sobre él, más que pues seguir realizando estudios sobre esta enfermedad frontotemporal. Y también se menciona que los cambios a nivel microscópico son similares a los de pues, la demencia del tipo Alzheimer, como lo mencionaba al inicio, y tiene cambios distintivos que son neuronales, que son los cuerpos de Pick, así como se muestra en la imagen. Y también, pues como ya mencionaba, este se considera una demencia degenerativa primaria y pues hasta ahora no existe algún tratamiento que se pueda utilizar. Ya para finalizar, las personas también que padecen esta demencia frontotemporal, tienen sustancias anormales llamadas nudos neurofibriales. Como ya lo había mencionado Jocelyn, de los cuerpos PIC, tiene mucho que ver sobre esta demencia frontotemporal y se caracterizan más que nada por tener alterada la proteína tau. Esa se presente en todas las neuronas. Como ya antes nos lo había mencionado la clase pasada la maestra,
esta proteína tau consiste en que es la forma, es una forma parte del citoesqueleto. Y también nos mencionaba que se podría decir que la proteína tau es la que se acumula en el espacio extracelular, perdón. Y ya sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Gracias.